dado que hemos visto que hoy día las puertas por parte del Ejecutivo no se abren para un debate o un diálogo franco, sincero y en los tiempos correspondientes. Por lo tanto, reconocemos y saludamos la interlocución que nos dan el mundo de la oposición con sus bancadas tras ello también. Hemos reconocido de conjunto que estamos en un momento de una gran oportunidad para hacer del debate del salario mínimo o de la política salarial un gran tema de debate para nuestro país, que no solo pasa por establecer reajustes más o menos, sino con entender cuál es el impacto que debe tener un piso salarial para generar mejores condiciones de vida y sobre todo mayor poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras, y con eso ir avanzando en uno de los debates más dolorosos que nuestro país hoy día diagnostica, que tiene que ver con la desigualdad. Hacernos cargo de manera real de enfrentar la desigualdad en nuestro país tiene que ver, por sobre todas las cosas, con enfrentar también los debates en materia salarial, las brechas salariales que aún persisten en nuestro país y también, por cierto, respecto de otras materias laborales que permitan que aquel motor de la economía, que son los trabajadores y trabajadoras con su fuerza material e intelectual, efectivamente puedan gozar de aquel crecimiento económico que pareciera solo figurar en cifras, pero que no se percibe como una realidad para la inmensa mayoría. Y hemos compartido con el Ejecutivo de la Central la necesidad de que este año sea un año en que la discusión de los ingresos de la gente que trabaja se transforme en una centralidad. Chile tiene un déficit de desigualdad brutal, y el déficit de desigualdad se traduce en que hay que discutir la distribución primaria, y esos son los ingresos de los trabajadores. Por eso es que nos ha parecido tan pertinente la conversación que hemos tenido con el Ejecutivo de la Central, porque coincidimos plenamente, ambos, tanto los presidentes de los partidos como el Ejecutivo, de que esta es una gran oportunidad para discutir y debatir sobre los ingresos de la gente de trabajo. En ese marco entendemos la discusión sobre el ingreso mínimo que se ha planteado por el Gobierno. Y le hemos manifestado a la Central que nuestra disposición es de colaborar para que este reajuste sea el mayor posible. Discutir sobre el salario mínimo significa discutir sobre el ingreso de los trabajadores. Desde esa perspectiva, la presencia de los partidos de oposición implica una valoración y absoluta validación del papel que tiene la Central Unitaria de Trabajadores como interlocutor clave en este diálogo en el plano previo al debate parlamentario. Eso es algo que todos coincidimos y ha sido, yo diría, no tratado con respeto de parte del Ejecutivo. Remitir esto a un diálogo técnico ante un diálogo con la mirada político-social sindical que tiene la CUT es querer saltarse o hacer un bypass que no tiene destino. Lo segundo es la novedad que debe presentar este anuncio de gobierno para la ministra del Trabajo. Ella anunció pocos meses atrás que un salario mínimo de 200.000 pesos implicaba la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo y que había que elegir entre la precarización de los empleos, de la cantidad de empleo, versus un aumento a otros trabajadores. Hoy día ha guardado silencio. El año pasado lo dijimos con mucha claridad los partidos de oposición, queremos legislar de cara y no de espaldas a los actores sociales. Y por eso estamos muy contentos de sostener esta reunión entre los partidos políticos de oposición y la Central Unitaria de Trabajadores. El gobierno nos ha hecho una invitación a discutir sobre salario mínimo. Le tomamos esa invitación. Y digo invitación porque no queremos creer que sea un ultimátum. Por plantear la misma cifra, se nos dio un portazo en el mes de junio pasado, ¿no? Entonces queremos creer que esta es una invitación real y aprovechar derechamente el proyecto sobre salario mínimo para discutir sobre la realidad salarial en Chile. Porque si la economía crece, si generan empleo, pero los sueldos son bajos y hay brechas salariales que son inaceptables y que son parte de la desigualdad social que existe en el país, entonces esta es una buena oportunidad para discutirlo. Y vamos a sincerar no solo las cifras, sino que los conceptos. Se dice que los salarios en Chile crecen 6% al año. ¿Cómo se explica entonces que el reajuste del salario mínimo sea 3,6? Hay mucha incongruencia, ¿no? Pero la invitación está y nosotros como Democracia Cristiana
con la concertación, con la oposición, en diálogo con los actores sociales, nos hacemos eco de este llamado y vamos a conversar y discutir de cara al país sobre la realidad salarial en Chile. Mire, yo no quiero creer que este adelantamiento del tema del salario mínimo de junio, ¿no es cierto?, a marzo, sea el comienzo de una campaña electoral. No quiero creer que el gobierno quiera politizar este tema, pero es sospechoso, porque si plantea el tema del bono y el reajuste del salario, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de la Alianza y la coalición, entonces, bueno, el país es testigo, ¿no es cierto?, de que aquí hay una realidad bastante sospechosa. Pero, en fin, no queremos calificar intenciones. Voy para allá. Lo que yo tengo claro en esto es lo siguiente, y por eso estoy un poquito preocupado. Mire, el gobierno va a proponer algo así, un poquito más de 200 lucas. Y lo podría haber propuesto el año pasado, sin ningún problema. Se lo pidieron, se comprometió incluso. ¿Por qué lo hace ahora? Es la primera pregunta que yo quisiera hacer. Por eso lo de la comisión técnica me da exactamente lo mismo. Porque la decisión es una decisión política electoral. ¿Sabe cuál es el problema? De que durante estos 7 meses los trabajadores, pudiendo haber tenido un reajuste más razonable y justo, no lo tuvieron por razones electorales. Porque el gobierno esperó este anuncio ahora, cuando inició su campaña. Usted se fijó que el otro día tenía a los 2 niños sentaditos uno al lado del otro. Esa es la campaña que se inició. Entonces, el epicentro de la campaña está aquí, cerquita, un poquito más allá. Así que decisiones como estas vamos a tener. Y respecto a la cifra, para culminar la pregunta que usted me hace, veamos qué nos proponen, veamos cuántas letras chicas hay en esto, y no lo digo por decir, porque ya hemos tenido experiencia de proyectos de ley de este gobierno que tienen que ver con reajustabilidad, que le llevan trampa.